Claudia Sheinbaum entró en ese momento delicado con una imagen de serenidad, casi de rutina institucional. Desde Palacio Nacional buscó transmitir calma, cercanía y control. Pero mientras ese mensaje parecía proyectar normalidad, en otro frente ya estaba creciendo una ofensiva mucho más peligrosa: el tema de las desapariciones. La presión de colectivos y el eco internacional empezaban a empujar su nombre al centro de una disputa política que no gira solo alrededor del dolor de las víctimas. Gira también alrededor del poder. Ese es el punto más tenso del escenario, porque Sheinbaum no está siendo observada solamente como jefa de Estado, está siendo medida como heredera de un proyecto político entero. Y cuando la presión se concentra así, cada respuesta deja de ser administrativa y se convierte en una señal estratégica. Si responde con dureza, la acusarán de insensibilidad. Si responde con cautela, dirán que evade el fondo del problema. Si abre demasiado el frente, fortalece a quienes quieren arrinconarla. Si lo minimiza, deja crecer la narrativa de que no tiene control. Ese es el cerco. La decisión del gobierno de rechazar la lectura impulsada desde el Comité de la ONU no fue un detalle diplomático menor. Fue una maniobra de contención política. Con esa respuesta, Sheinbaum dejó claro que no piensa permitir que actores externos definan por ella el marco narrativo de su presidencia. No aceptó que la crisis se presentara como una sentencia política cerrada contra su administración. Y en ese gesto aparece una de las claves de todo este episodio: la pelea no es solo por los hechos, sino por la interpretación de los hechos. Ahí es donde sus adversarios vieron una oportunidad. Entendieron que golpear a Sheinbaum en este terreno puede producir un daño más profundo que cualquier confrontación ideológica convencional. Porque si logran fijar la idea de que su gobierno está rebasado por una tragedia que no puede contener, debilitan su autoridad, afectan su margen de maniobra y erosionan el centro moral de su proyecto. En otras palabras, no buscan solo criticarla, buscan encuadrarla. Y por eso, esta historia arranca aquí, en el punto más caliente, no en un acto ceremonial, no en una disputa menor, sino en el momento exacto en que Claudia Sheinbaum empieza a enfrentar una batalla donde cada palabra, cada silencio y cada movimiento pueden alterar el equilibrio político de todo su sexenio. Lo que parecía una presión sectorial ya se está convirtiendo en una prueba mayor. Y apenas es el comienzo. Para entender por qué este momento se volvió tan explosivo, hay que mirar el tablero completo en el que Claudia Sheinbaum está operando. Su presidencia no nace en un vacío. Llega después de un ciclo político marcado por una narrativa muy clara: la promesa de transformación, el combate a la corrupción y la construcción de un nuevo equilibrio de poder frente a las élites tradicionales. Pero esa misma narrativa también genera resistencias profundas. Y esas resistencias no desaparecen cuando cambia el liderazgo. Se reorganizan. Sheinbaum hereda no solo una estructura de gobierno, sino también un conjunto de conflictos abiertos. El tema de la seguridad, las desapariciones, la violencia estructural, todo eso viene arrastrándose desde décadas atrás. Sin embargo, en política, la herencia no exime de responsabilidad. El poder redefine la culpa. Y en cuanto ella asume la presidencia, todos esos problemas empiezan a reinterpretarse bajo su figura. Esa es la primera presión real: lo que antes era histórico, ahora se vuelve actual. Lo que antes era sistémico, ahora se vuelve personal. En ese contexto, los colectivos de búsqueda y las organizaciones civiles adquieren un papel central, no solo porque representan el dolor de miles de familias, sino porque su voz tiene una legitimidad que ningún actor político puede ignorar fácilmente. Cuando estos grupos empiezan a exigir reuniones, respuestas y reconocimiento, colocan a Sheinbaum en una posición incómoda. No puede enfrentarlos abiertamente sin pagar un costo político alto, pero tampoco puede ceder completamente sin abrir un espacio que otros actores pueden aprovechar para escalar la presión. Y ahí es donde entra el elemento internacional. El pronunciamiento del Comité de la ONU no aparece en un vacío.
llega en un momento donde la narrativa interna ya estaba en tensión. Al elevar el tema de las desapariciones al nivel de posible crimen de lesa humanidad, se introduce un marco mucho más pesado. No es lo mismo hablar de crisis de seguridad que hablar de responsabilidad internacional. El lenguaje cambia, y con él cambia el terreno de juego. Porque ahora la discusión no es solo nacional, es global. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señalar que el comité se excede en sus funciones, refleja una línea estratégica clara: contener la internacionalización del conflicto. Sheinbaum entiende que si permite que esta narrativa se consolide fuera del país, el margen de control interno se reduce drásticamente. La presión externa puede amplificar la presión interna, y eso genera un efecto acumulativo que puede volverse difícil de manejar. Por eso la reacción no fue pasiva, fue directa. Sin embargo, esa misma reacción abre otro frente. Sus críticos comienzan a construir una narrativa alternativa que el gobierno intenta minimizar la crisis, que busca desacreditar a organismos internacionales, que evade el fondo del problema. Y aquí aparece el juego político en su forma más pura. No se trata solo de lo que Sheinbaum hace, sino de cómo cada acción es reinterpretada por sus adversarios. Cada movimiento se convierte en material de disputa. Al mismo tiempo, dentro del país, otros actores empiezan a alinearse: voces mediáticas, figuras públicas, comentaristas. Todos comienzan a intervenir en la conversación. Algunos amplifican la crítica, otros la relativizan, pero todos contribuyen a que el tema escale. Y en ese proceso, la figura de Sheinbaum se vuelve el punto de convergencia. Todo pasa por ella. Todo se mide en función de su respuesta. Aquí es donde el contexto se vuelve clave, porque no estamos viendo un episodio aislado. Estamos viendo la configuración de un escenario donde múltiples fuerzas, internas y externas, empiezan a empujar en la misma dirección, a aumentar la presión sobre la presidenta. Y cuando esas fuerzas coinciden, aunque sea por razones distintas, el impacto se multiplica. Pero lo más importante es esto: Sheinbaum no está reaccionando al azar. Está tomando decisiones calculadas dentro de un margen limitado. Y ese margen se va estrechando conforme la narrativa avanza. La pregunta ya no es solo qué está pasando. La pregunta es: ¿quién va a definir lo que esto significa? Y justo cuando ese equilibrio parece tensarse al máximo, el conflicto deja de ser implícito y empieza a explotar abiertamente. El conflicto ya no podía mantenerse contenido. Lo que antes era presión dispersa comenzó a concentrarse en un punto visible: Claudia Sheinbaum. Y ahí, el escenario cambió de forma definitiva. Porque cuando múltiples actores empiezan a empujar la misma narrativa, aunque no estén coordinados entre sí, el efecto político se vuelve mucho más potente. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Por un lado, los colectivos de búsqueda intensificaron sus exigencias. No solo pedían respuestas, exigían encuentros directos con la presidenta, visibilidad, reconocimiento público del problema. Esa presión tenía una carga emocional enorme. Cada historia, cada testimonio, cada imagen añadía peso moral a la exigencia. Y en política, el peso moral es difícil de neutralizar. No se responde con datos, se responde con decisiones. Y esas decisiones siempre tienen consecuencias. Por otro lado, el pronunciamiento del Comité de la ONU empezó a amplificarse dentro del país. Medios, comentaristas y figuras públicas tomaron ese marco internacional y lo tradujeron en una acusación política interna. La idea empezó a instalarse: si esto puede considerarse un crimen de lesa humanidad, entonces el gobierno actual no puede esquivar la responsabilidad. Ese es el giro narrativo más peligroso, porque convierte un problema estructural en una posible imputación directa. La reacción del gobierno, al rechazar esa interpretación, lejos de cerrar el tema, lo intensificó. Sus críticos lo leyeron como una señal de resistencia, incluso de negación. Y ahí se abrió una grieta más profunda. Cada palabra oficial comenzó a ser analizada, cuestionada,
reinterpretada. No solo importaba lo que se decía, sino lo que se insinuaba. Y en ese terreno, la ambigüedad juega en contra del poder. Al mismo tiempo, otros actores políticos empezaron a moverse. Sectores opositores vieron en este conflicto una oportunidad clara para desgastar a Sheinbaum. No necesitaban construir un ataque desde cero. El tema ya estaba en la agenda. Solo tenían que amplificarlo, conectar los puntos, insistir en la narrativa de incapacidad o falta de control. Y eso hicieron. Pero hay un elemento más sutil y quizás más peligroso. Algunas voces comenzaron a comparar este momento con episodios del pasado, no de manera directa, sino insinuada, recordando otras crisis, otras violencias, otros gobiernos. La intención no era hacer historia, era construir una equivalencia emocional, porque si logran que la opinión pública perciba continuidad en el fracaso, el daño político se vuelve acumulativo. Sheinbaum, en ese punto, ya no enfrentaba una sola presión, enfrentaba un frente múltiple, colectivos con legitimidad social, organismos internacionales con peso simbólico, oposición política con interés estratégico y una esfera mediática amplificando cada ángulo del conflicto. Todo al mismo tiempo. La gran pregunta entonces se vuelve inevitable: ¿cómo responder sin perder control del tablero? Porque cada opción tiene un costo. Si se abre completamente al diálogo, puede parecer que cede bajo presión. Si mantiene distancia, puede parecer indiferente. Si confronta, puede escalar el conflicto. Si contiene, puede dejar que la narrativa crezca. Y ahí, justo en ese punto de máxima tensión, empieza a revelarse algo más profundo. Esto ya no es solo una crisis, es una prueba de estrategia, porque lo que está en juego no es únicamente la respuesta inmediata, sino la forma en que Claudia Sheinbaum va a enfrentar las batallas políticas que vienen. En este punto, lo que parecía una crisis reactiva empieza a mostrar una arquitectura mucho más calculada. Claudia Sheinbaum no está simplemente respondiendo a la presión, está intentando reconfigurar el terreno donde esa presión opera. Y ahí es donde entra la estrategia real. Primero, hay que entender una cosa clave. Sheinbaum sabe que no puede ganar esta batalla solo en el plano emocional. El tema de las desapariciones tiene una carga moral tan fuerte que cualquier intento de confrontarla directamente sería políticamente costoso. Por eso su movimiento no es frontal, es indirecto. En lugar de disputar el dolor, el marco, el de la cima, es decir, no niega la crisis, pero rechaza quién tiene el derecho de definirla. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores no fue un accidente, fue una señal. Al afirmar que el Comité de la ONU se extralimita, el gobierno está marcando una línea a la soberanía narrativa. En términos simples, Sheinbaum está diciendo que el problema puede ser grave, pero la interpretación del problema no puede ser impuesta desde fuera. Ese es el primer eje estratégico: evitar que el conflicto se convierta en un caso internacional que escape de su control político interno. Segundo, hay una contención selectiva. Sheinbaum no ha salido a confrontar directamente a los colectivos de búsqueda. Y eso también es una decisión, porque enfrentarlos sería caer en una trampa política. Sus adversarios necesitan una imagen de choque, una escena de tensión, algo que puedan amplificar. Al evitar ese enfrentamiento directo, Sheinbaum reduce la posibilidad de que el conflicto escale en términos visuales y simbólicos. Mantiene la tensión, pero evita el estallido mediático. Tercero, está el manejo del tiempo. Este es un elemento que muchas veces pasa desapercibido. En política, no responder de inmediato puede ser tan estratégico como responder. Al dosificar sus intervenciones, Sheinbaum está observando cómo evoluciona la narrativa, quiénes se posicionan, qué actores se alinean. Está dejando que el mapa del conflicto se dibuje antes de moverse completamente.
y eso le permite identificar con mayor claridad dónde están los puntos de presión reales. Pero hay otro movimiento en paralelo que resulta aún más interesante. Mientras este conflicto crece, se abre otro frente, el tema de las investigaciones financieras y la posible revisión de cuentas de figuras empresariales. Este no es un elemento aislado, es parte de una lógica más amplia. Porque mientras la atención pública se concentra en la crisis de desapariciones, el gobierno también empieza a mover piezas en el terreno económico y judicial. Aquí es donde la estrategia se vuelve más compleja. Sheinbaum no está jugando en un solo tablero, está distribuyendo la atención. Mientras recibe presión en un frente, genera presión en otro. Y eso obliga a sus adversarios a dividir su capacidad de respuesta. Algunos tendrán que concentrarse en defender intereses económicos, otros en mantener la narrativa de derechos humanos, y esa fragmentación reduce la intensidad de cada ataque individual. Sin embargo, este tipo de estrategia tiene riesgos, porque puede ser interpretada como una distracción o como un intento de desviar la atención, y sus críticos ya empiezan a construir ese argumento. Dicen que el gobierno responde a las críticas señalando otros temas, que busca cambiar la conversación, que evita el fondo. Esa es la contranarrativa. Entonces, el equilibrio es extremadamente delicado. Sheinbaum necesita mantener control sin parecer evasiva. Necesita actuar sin parecer reactiva. Necesita responder sin ceder el marco. Y eso exige una precisión política muy alta. Lo más importante es que esta estrategia no busca resolver el conflicto de inmediato. Busca administrar su impacto, ganar tiempo, redefinir posiciones y preparar el terreno para el siguiente movimiento. Porque si algo queda claro en este punto, es que Claudia Sheinbaum no está enfrentando solo una crisis, está participando en una disputa estructural por el control del relato político en México. Y lo que ocurra después dependerá no solo de lo que haga, sino de cómo ese relato termine consolidándose en la percepción pública. A medida que esta disputa se intensifica, empiezan a aparecer las consecuencias reales, no solo en el discurso, sino en la configuración del poder. Porque cuando una narrativa logra instalarse, deja huellas. Y esas huellas condicionan lo que viene después. En el caso de Claudia Sheinbaum, el primer efecto es claro. Su margen político se vuelve más estrecho. Cada decisión empieza a ser observada bajo una lupa más crítica. Ya no se evalúa únicamente lo que hace, sino lo que significa lo que hace. Y esa diferencia es crucial, porque cuando un gobierno pierde el control del significado, pierde una parte importante de su capacidad de gobernar. El segundo efecto es la polarización del entorno. Los actores comienzan a alinearse con mayor claridad. De un lado, quienes respaldan la posición del gobierno y sostienen que existe una intención política detrás de la presión. Del otro, quienes insisten en que el problema exige una respuesta más contundente y directa. Entre ambos extremos, el espacio intermedio se reduce, y cuando ese espacio desaparece, el conflicto se vuelve más rígido, más difícil de negociar. Aquí es donde el papel de los medios y las figuras públicas se vuelve determinante. Cada intervención, cada comentario, cada interpretación contribuye a fijar posiciones. Algunos amplifican la crítica internacional, otros cuestionan la legitimidad de esa crítica, pero todos alimentan la misma dinámica, la escalada del tema en la agenda pública. Y en paralelo, el frente económico y judicial empieza a generar su propio ruido. La posibilidad de investigar a figuras con poder económico introduce un nuevo elemento de tensión. Las reacciones no tardan en aparecer. Voces que hablan de persecución, de abuso de poder, de riesgos para los ciudadanos. Esa narrativa busca construir un miedo preventivo. Hoy investigan a unos, mañana podrían investigar a cualquiera. Este movimiento tiene un doble efecto. Por un lado, desplaza parte de la atención hacia otro tema. Por otro, revela que la confrontación no es solo política, sino también económica. Y eso eleva el nivel del conflicto, porque cuando intereses económicos entran en juego,
La resistencia suele ser más organizada, más persistente y más agresiva. Entonces, el escenario se vuelve más complejo. Sheinbaum ya no enfrenta una sola narrativa adversa. Enfrenta varias, que se cruzan, se refuerzan o se contradicen, pero que en conjunto aumentan la presión sobre su gobierno. Y en ese contexto, cada error puede amplificarse, cada omisión puede reinterpretarse, cada silencio puede llenarse con especulación. La pregunta clave en este punto es, ¿puede sostener esta estrategia en el tiempo? Porque administrar la presión es viable en el corto plazo, pero si la narrativa adversa sigue creciendo, el costo político puede acumularse. Y en política, el desgaste acumulado es uno de los factores más difíciles de revertir. Sin embargo, también hay una oportunidad. Si Sheinbaum logra reencuadrar el debate, si consigue desplazar la narrativa hacia un terreno donde tenga mayor control, puede transformar esta crisis en una demostración de liderazgo. Pero eso requiere precisión, consistencia y, sobre todo, timing. Si estás entendiendo cómo cada pieza se conecta en este tablero, vale la pena seguir atento. Porque lo que estamos viendo no es solo un momento de tensión, es un punto de inflexión. Y justo cuando parece que el escenario ha alcanzado su máxima complejidad, aparece la última pregunta. ¿Hacia dónde se dirige todo esto al final? Todo converge en un punto decisivo. Claudia Sheinbaum no está enfrentando únicamente una crisis de coyuntura, está atravesando una prueba de control político en tiempo real. Y lo que está en juego no es solo la gestión de un problema específico, sino la capacidad de sostener su narrativa frente a una ofensiva múltiple que combina presión social, amplificación mediática y lectura internacional. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de este proceso, es que el conflicto no se define por un solo evento, se construye por acumulación. Cada declaración, cada reacción, cada silencio va sumando capas. Y esas capas terminan formando una percepción. En política, la percepción no es un detalle, es el terreno donde se gana o se pierde la autoridad. Sheinbaum ha optado por una estrategia de contención y redefinición. No ha cedido el marco. No ha permitido que actores externos dicten completamente el significado de la crisis, pero tampoco ha cerrado el conflicto. Lo ha mantenido en un equilibrio tenso, y ese equilibrio es inestable por naturaleza. Puede sostenerse o puede romperse. Sus adversarios lo saben. Por eso, no necesitan un golpe único. Necesitan constancia. Necesitan insistir, repetir, amplificar, mantener el tema vivo hasta que el desgaste haga efecto. Esa es la lógica. No es una confrontación frontal. Es una erosión progresiva. Pero aquí aparece el factor que puede cambiar toda la capacidad de Sheinbaum para anticiparse. Si logra transformar la narrativa antes de que se consolide en su contra, puede revertir la presión. Si logra reposicionarse no como una figura a la defensiva, sino como una líder que enfrenta el problema bajo sus propios términos, el tablero vuelve a equilibrarse. Y ahí está el verdadero punto de inflexión, no en lo que ya ocurrió, sino en lo que viene. Porque este episodio no termina aquí. Es apenas una señal de cómo se van a disputar los próximos años. Cada crisis, cada tema sensible, cada presión externa seguirá pasando por el mismo filtro. ¿Quién define el relato? Si quieres entender cómo evoluciona este juego de poder, hay que mirar más allá de la superficie. No quedarse solo con los titulares, sino observar los movimientos, las pausas, las decisiones que no siempre son visibles. Porque en este tipo de batallas, lo más importante no es quién habla más fuerte, sino quién logra que su versión sea la que permanece.